Muy buen día para todos y para todas. El presente video está diseñado para presentar algunas ideas con respecto al pensamiento estratégico y su relación con la didáctica. Este video surge de una inquietud personal. Como administrador de empresas, es muy común en mi campo disciplinario utilizar la palabra estrategia y pues me cuestiono por qué razón la utilizamos en el campo de la educación y más precisamente en la didáctica. Para presentar la idea que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, seguiremos la siguiente ruta. Empezaré presentando algunas frases que se relacionan con la idea que quiero compartir, luego algunas definiciones que son importantes para comprender el concepto de pensamiento estratégico. Posteriormente veremos los momentos que desde la administración se plantean para la formulación de estrategias. Luego veremos esos momentos a través de un ejemplo aplicados en el diseño de una estrategia didáctica. Y por último veremos los métodos y recursos didácticos para generar pues algunas inquietudes y pues presentar la relación que existe entre estos y las estrategias didácticas. La primera frase que quiero compartir con ustedes es: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. El pensamiento estratégico piensa en un propósito, piensa en un futuro, piensa en definir un horizonte. De allí parte el pensamiento estratégico. Si tú quieres saber qué ocurrirá en el futuro, la mejor manera de averiguarlo es inventando. Queremos referirnos con ello a que el pensamiento estratégico es siempre propositivo, es siempre vanguardista, siempre está en la actitud de generar cambios, de generar cosas nuevas. Cualquier estrategia, antes que en ningún otro sitio, ha estado primero en la mente de una persona. Partimos del mundo de las ideas, del mundo de los sueños. No gaste pólvoras en gallinazos, no digas 7 palabras, se puede utilizar 4. Con ello nos referimos entonces a la importancia de ser eficientes, ser ahorrativos en los recursos, ahorrativos en los esfuerzos, no con el propósito de hacer las cosas mal, sino por el contrario, al disminuir esfuerzos puedo dedicar mayor tiempo a las cosas importantes y a las cosas que son realmente relevantes para que el éxito, para que el propósito se logre con las mejores características posibles. Veamos algunas definiciones importantes. Empecemos con la definición de estrategia. La estrategia es un término que nace del léxico militar. Es un término que se acuñó hace más de 2000 años, 2500 años, y está referido a la forma en que un líder militar va a utilizar sus recursos, va a utilizar a sus batallones, a sus armas para lograr pues un propósito, para lograr una posición geográfica favorable. En la década del 60 y el 70 del siglo pasado, este término pues fue adoptado por la administración. Michael Porter en 1980 lo define como un conjunto de acciones ofensivas o defensivas que ejecuta la empresa para posicionarse con el fin de crear una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. Es decir, la estrategia es concebida desde la administración con el propósito de atacar un mercado y lograrse posicionar en él, lograr siempre una posición favorable, una posición ventajosa en comparación pues a la competencia. Dentro de las definiciones que encontramos referidas a las estrategias didácticas, encontramos que es un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tiene por objeto llevar a un buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. Este término entonces, como vemos, nace de un discurso pues de dominación militar, pasando a uno de ofensiva de mercados y llegando pues al ambiente escolar,
pues modificando pues sus propósitos. Aquí ya no es posicionar un producto en el mercado, sino pues el objetivo último de la educación, que es lograr un aprendizaje determinado. Sigue siendo recurrente el hecho de que no es una sola cosa, es la conjunción de varias. Yo pues presento esta definición personal. Concibo la estrategia como un conjunto de factores que pueden ser recursos, procedimientos, planes, actitudes, actividades, herramientas que se organizan sistemáticamente para facilitar el logro de un propósito determinado con un esfuerzo razonable. Es decir, yo me propongo algo, conjugo recursos, actividades, herramientas que tenga a mi disposición, utilizo pues esos recursos de forma razonable, evitando pues desperdicios, evitando gastos de energía innecesarios, pues para llevar a feliz término lo que me propongo. Por otro lado, el pensamiento estratégico entonces es un cuestionamiento que pues ha de permitir formular esas estrategias que hemos de diseñar. El pensamiento estratégico entonces parte de cuestionarnos de dónde venimos con el fin de hacer un llamado a la experiencia, a identificar cuáles son los errores y cuáles son los aciertos que hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia, dónde estoy, entonces un cuestionamiento con respecto al entorno, para dónde voy, como ya lo hemos dicho, entonces es el plantearnos un horizonte, un propósito definido, y finalmente cómo voy a llegar allí. Entonces, para no dejar ese horizonte como un sueño, sino poderle definir pasos y procesos y momentos y tiempos y asignarle recursos para pues lograr el objetivo. El pensamiento estratégico significa entonces soñar el futuro, es decir, visualizar a dónde quiero llegar, visualizar mi horizonte, revisar el pasado, cuestionarme con respecto a mi experiencia, qué he hecho bien y qué he hecho mal, y cuestionar las relaciones causa-efecto. Si yo voy a hacer X actividad, esa actividad tendrá una consecuencia, eso será X situación, y pues tendré que pensar en qué medida esta situación Y es favorable o va a facilitar el desarrollo de mis actividades o va a inducir al logro de mi propósito, o si por el contrario lo va a entorpecer. Entonces me permite a mí cuestionarme si es conveniente hacer X o no, como en el ajedrez. Siempre estoy pensando 2 o 3 jugadas adelante para saber si la jugada que voy a hacer inmediatamente me conviene o no me conviene. Pensar estratégicamente implica entonces recordar las experiencias, identificar el entorno, ser capaz de adaptarse a ese entorno que es cambiante, que es dinámico, motivar cambios en la medida de las capacidades y las posibilidades, ser creativo, no puede ser pues repetitivo. El pensamiento estratégico siempre está pensando el pensador estratégico siempre está pensando en de alguna forma innovar y generar nuevos procesos, nuevas formas, al menos diferentes. Ahorrar esfuerzos, ya lo hemos planteado también. El tema de los recursos pues es fundamental en la medida en que pues el tiempo del docente es limitado, las exigencias del entorno son limitadas, entonces hay que ser como muy astutos en el uso de los recursos. Se piensa en el proceso, es decir, vamos paso a paso, vamos mirando qué es lo que estamos haciendo, pero pues no perdemos de vista nunca el horizonte. Por último, la definición de didáctica la entendemos aquí como el cuestionamiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de didáctica, pues pensamos en estilos de aprendizaje y enseñanza, en la motivación interna y externa de docentes y estudiantes, los factores internos y externos que posibilitan o dificultan el
la enseñanza-aprendizaje, y pensamos también en las herramientas y métodos para facilitar el aprendizaje. Existen pues unos cuestionamientos adicionales, pues ya que pues la didáctica tiene que adaptarse a una temática o una disciplina específica. Entonces pues nos cuestionamos también con respecto a esa temática o esa disciplina, en cuál es la utilidad del saber, para qué va a servir lo que les voy a, o lo que voy a enseñar, o el tema que vamos a tratar, pues con el fin de darle un horizonte posible, una forma más amena de presentar los temas. ¿Cómo puede ser significativo a los intereses de los estudiantes? Quiere decir que pues nadie aprende si no quiere, si no le interesa un tema. Entonces tengo que ser significativo ese tema que yo presento con relación a las expectativas que tengan los estudiantes. Sabemos que pues, en educación superior, cuando una persona estudia una determinada carrera, pues tiene unos ideales específicos, y pues el tema que yo le esté presentando tendrá que pues ser acordes a sus intereses profesionales. ¿Cuál es el respaldo teórico de hecho saber? Si lo tiene, pues sabemos que hay conocimientos empíricos, saberes empíricos, dados por la práctica y la experiencia, pero pues hay otros saberes que pues tienen un sustento epistemológico y teórico, y pues hay que saber cuál es para facilitar la enseñanza, para que se me facilite también presentar el tema. Por último, ¿cuáles son los problemas, cuestionamientos y paradigmas que se presentan en el campo disciplinario del saber? Nuevamente un llamado pues a estar siempre a la vanguardia del tema, no quedarnos con la información que nos transmite el libro, que nos proporciona el libro, sino estar siempre pues a la vanguardia de qué es lo innovador en el tema que hemos de presentar.